Este reporte energético es un manual súper completo de la energía de este 2026 y todo lo que se viene de ahora en adelante para integrarlo en coherencia, en conciencia, con herramientas claras y concisas para poder surfear todas estas olas de cambio y de integración de energía tan fuerte que nos está trayendo nuestro sol. Vamos a hablar de todo lo que estamos sintiendo, por qué, qué hacer al respecto, qué se está moviendo en nosotros y afuera, qué nos está pidiendo este nuevo momento energético planetario, esta nueva fase del proceso de evolución. Es una nueva era que ya estamos empezando a sentir su energía. Es una energía de aceleración. Pero es una aceleración en coherencia y en conciencia, en equilibrio femenino y masculino. Quédate, porque te voy a dar todas las claves que necesitas para integrar esta nueva energía en armonía. Hola, hola bellezas, hace rato que no pasaba por aquí a traerles un reporte energético completo de los que nos gustan, con claridad, con herramientas. Vamos a hablar de todo este potencial energético que estamos integrando y de lo que nos trae este 2026. Pero no lo vamos a hablar de manera astrológica, lo vamos a hablar de manera pragmática, de manera energética. Vamos a hablar de lo que esto está trayendo en nosotros, por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo y qué significa realmente esta nueva fase del proceso de ascensión, del proceso de evolución, porque todos lo estamos sintiendo, porque cuando ingresa tantísima energía del sol, como en estas tormentas solares que vivimos por estos días, seguimos integrando y seguimos sintiéndonos como nos estamos sintiendo y somos más los que cada vez sentimos estas ráfagas de energía, estos procesos de recalibración, de reestructuración. Este año es el inicio de un nuevo ciclo humano en la humanidad, en el proceso de Gaia, en el proceso de nosotros también como almas encarnadas, porque si estamos encarnados en este momento es porque elegimos vivir en este momento para sostener este proceso, porque lo que hagamos en este momento, en la encarnación que estamos, va a ser un salto evolutivo para nuestra alma. Y fue una elección. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo todo esto? Como les decía inicialmente, este reporte energético va a ser como un manual para que podamos entender qué está sucediendo y por qué es momento de aplicar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y porque no funciona solo una cosa u otra. Todo debe hacerse en forma integral. También van a entender por qué en este momento empecé a hablar abiertamente de las limpiezas energéticas, algo que yo hago desde hace 10 años que yo inicié en este camino. Yo inicié haciendo limpiezas energéticas, entendiendo qué pasaba en otros planos de conciencia y cómo se podía ayudar a la persona a reconectarse, desconectándose de otras cosas y trayéndole claridad, porque estamos viviendo un momento en el que esa rejilla energética de 3D y de 4D está liberándose, está disolviéndose. Estamos aprendiendo a integrar una frecuencia muchísimo más alta, muchísimo más elevada, y para eso necesitamos desengancharnos de todo lo que está en nosotros que repite patrones asociados a esa rejilla energética de 3D. La rejilla energética de cuarta dimensión es como el proceso de transición. Es todo lo que no alcanzamos a ver. Entonces, para nosotros, desengancharnos de la estructura mental asociada a la tercera dimensión, necesitamos transitar esa cuarta dimensión, que es el astral, es lo que no vemos, es lo que
sucede de forma intangible y es lo que necesitamos no solamente ver, sino aceptar, comprender e integrar. Integrarlo desde lo que no podemos ver, que nos está bloqueando, hasta lo que no podemos ver, que activa nuestra estructura energética, esa que responde a la esencia de nuestro espíritu y que es lo que necesitamos aprender a encarnar, a ser, a vivir aquí, en presencia y en conciencia. Este es un camino que nos exige, sí, tal cual, nos exige. Sí, la luz no exige. No exige de esa manera, pero ¿cómo exige la luz? Desde que está en nosotros. Si queremos trascenderlo o si queremos pasar maluco, obligándonos a continuar lo que ya no puede seguir siendo sostenido, porque esa rejilla energética que sostenía esas estructuras de creencias, de dogmas, de creer que el poder está afuera, está desintegrándose. ¿Eso qué quiere decir? Que antes podíamos hacernos los locos porque había algo que lo sostenía, que sostenía esa rejilla energética. Ya eso solamente queda en nosotros. Entonces, en la medida en la que nosotros no hagamos la evolución, cada que entra un montón de energía, y de ahora en adelante va a ser así, por eso entra como en ráfagas, para que nosotros aprendamos a integrarla. Entonces, por eso yo siempre digo, en todas mis publicaciones yo siempre escribo, esto no pasa, se integra. Porque es que no es como que un momentico, ok, ya esto va a pasar, esto es la tormenta energética, esto ya va a pasar, yo me quedo aquí un momentico, descanso, duermo y listo. Y todo se va acumulando y se va volviendo más difícil de sostener, porque ya no tenemos una frecuencia que pueda sostener esto. Porque la nueva frecuencia nos está pidiendo la transformación. Es que ni siquiera es como por el hecho de pedir, porque es que no hay nada que venga y nos pida, sino que viene y nos mueve. Y como nos mueve, entonces necesitamos hacer ese cambio. Es sencillo, o sea, es sencillo de entender. Yo siempre digo, es sencillo, pero no fácil. Nadie dijo que este proceso fuera fácil. Este es un proceso que requiere muchísima dedicación, disciplina, confianza, consistencia, perseverancia, pero hay que resignificar todo esto. Esto es un proceso de la resignificación. Todo lo vamos a resignificar, porque este es un proceso de aceleración, sí, porque es una nueva fase, es una nueva energía, es una energía que tiene una vibración, una frecuencia muchísimo más elevada. Los electrones vibran más rápido, entonces todo en nosotros tiene que igualar esa frecuencia. Por eso es que cuando llega ese momento, esa ráfaga energética tan fuerte de esos fotones de luz con más alta frecuencia, vienen a movernos tanto, a veces nos tumban. Porque necesitamos estar en alineación para que esto pueda ingresar. Si estamos en una frecuencia muy baja o muy mental o de mucha contracción interior, pues no estamos en la frecuencia que nos está pidiendo esa energía que integremos. Es una frecuencia que resuena con el corazón, o sea, con el ser. Nos está pidiendo que entremos en coherencia. Por eso estamos resignificando todo lo que tiene que ver con la disciplina, con la entrega, porque ya nada que responda al control de la mente, al tengo que, porque está asociado a algo que yo creí que tenía que ser, porque lo aprendí de afuera y porque hace que me sienta validado, reconocido, amado, aceptado, y que en ese mismo orden de ideas yo también me valido, me amo, me reconozco. Pues eso es lo que se va a caer y eso es lo que no va a funcionar, y por eso es que también sentimos ese cansancio,
porque estamos queriendo sostener algo que ya no puede seguir siendo sostenido, porque literalmente no tiene alma, porque literalmente está respondiendo a algo que hace parte de lo que yo era, de lo que yo creí que tenía que ser. Porque en mi infancia, cuando empecé a ser yo, me empezaron a decir, no, así no, tiene que ser así. Y entendí que si no lo hacía así, no me querían. Y nadie me dijo que no me quisieran, pero me regañaban. Entonces, para el niño fue una interpretación de entonces no me quieren, y para yo hacer parte, porque eso está en el instinto humano, necesitábamos repetir patrones. Y eso se quedó como una estructura energética, como un programa base, que no se cuestiona, que simplemente se hace. Entonces, por eso, en la medida en la que nosotros vamos recibiendo este montón de energía, si no estamos teniendo esos momentos de introspección, de cuestionarnos absolutamente todo, ¿por qué hago lo que hago? Si tengo una alimentación saludable y estoy sintiendo que no lo puedo sostener, ¿qué pasa si supuestamente es lo que tiene que ser? Y digo supuestamente porque no quiere decir que no sea una verdad. Claro, es una verdad. Pero ¿desde dónde lo estás haciendo? Lo estás haciendo porque adentro en ese programa base hay una idea de la perfección. Entonces aprendiste que todo lo que te hiciera ser bueno, perfecto, era lo que tenía que ser y te sientes bien, pero entonces tú vas y integras eso, lo entiendes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo estoy pudiendo sostener? Ok, entonces estoy entendiendo que viene desde allí. Y miren, la energía es otra, de verdad. Los paradigmas se están derrumbando, está cambiando absolutamente todo lo que creíamos, porque no responde al ser y a la esencia, responde a los parámetros mentales. Entonces, la energía es tan fuerte que todo lo que nosotros de verdad hagamos desde esa verdad, con esa confianza, con esa apertura, como con esa inocencia del niño, sin ninguna intención extra más allá de querer ver, querer entender, ahí viene el cambio. Pero, lo importante es poder hacerlo, porque la mente tiene tantos trucos que se creó para bloquear estos procesos internos, el darnos cuenta de estas cosas que muchas veces están asociadas a traumas, a dolores, a tristezas. Y ahí viene otro punto importante. Entonces, queramos ver sin querer controlar el resultado. Solamente quiero ver, quiero entender, pero dejar todo abierto. Porque es confiar. Este es un proceso que se da desde la confianza. Entonces yo estoy confiando y simplemente lo estoy abriendo desde mi corazón a que me llegue la información. ¿Desde dónde? Desde mi ser superior. No es momento de conectarnos con ninguna fuente externa, porque es momento de reconocerlo todo desde aquí, desde mi ser. Sí, claro, están las herramientas que tenemos a la mano que están asociadas a todas estas prácticas que hemos aprendido, a terapeutas, porque por algún motivo hay tanta proliferación de terapeutas en este momento, que los terapeutas simplemente somos unos canales para que el ser pueda reconocerse. Y ese es otro punto, desde dónde está conectándose ese terapeuta. Porque todo lo que sea ayuda externa está siendo interferido. Este es un momento de muchísima integración de nuevos códigos de luz, de los códigos de luz que despiertan nuestra esencia crística, o sea, creadora, nuestra esencia que es tanta luz que puede disolverlo todo solo con un pensamiento y puede crearlo todo solo con un pensamiento desde que esté en coherencia con el espíritu. Entonces, todo
lo que creó la rejilla energética de la tercera dimensión, que depende, que son seres que no tienen luz, que no tienen su propia luz, y que esos seres interfirieron con este ADN crístico para cortar esa habilidad de nosotros ser luz por nosotros mismos, lo que ya se transformó, y por eso estamos en esa evolución. Ahora sí tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, o de hacerlo más fácil, siempre lo tuvimos, pero era muchísimo más difícil. Ahora la rejilla energética nueva potencia todo este proceso. Entonces, en la medida en la que nosotros sigamos dándole fuerza a esa rejilla energética asociada a las redes neuronales, mentales, a lo mental, vamos a seguir alimentando a esos seres que crearon esa rejilla para mantenerse alimentados de nuestra energía, porque no tienen capacidad de ellos mismos ser su propia fuente de energía, como nosotros sí, y estamos en ese proceso, para allá vamos. Y por eso es que estamos activando esos fotones de luz en nuestras células. Estamos activando los códigos de luz de nuestra verdadera esencia. Por eso, con el solo hecho de ver en conciencia y en coherencia, hacemos la mitad del trabajo. O sea, liberamos un bloqueo. Lo que sigue es algo que se trata de la resignificación, de lo que les hablaba, la resignificación de la disciplina, en este caso la resignificación de la acción. Es una disciplina conmigo misma. ¿Hasta dónde yo voy a permitirme autoindulgencias que solamente me van a mantener conectado a los parámetros mentales que me siguen haciendo repetir patrones y situaciones en mi vida de carencia, de victimismo y de falta de valor y de poder propio? De eso se trata. O sea, es que digamos que es sencillo si lo vemos de esa forma, pero complicado es un poquito. Solamente que si nos permitimos verlo de verdad con esta apertura, vamos a darnos cuenta realmente que no es tan complicado. El problema es que en ese camino de recuperar ese poder, de recuperar esa fuerza, de recuperar esa esencia, de recuperar esa luz, esa capacidad de ver, necesitamos desintegrar esa máscara que hemos cargado durante toda nuestra vida y que se llama personalidad, que se llama ego, que se llama identidad. Entonces, si yo empiezo a cuestionar toda esa estructura en la que se creó esa identidad, en la que se creó esa esencia de que yo soy, o esa esencia no, en la que se creó eso que yo creo que soy, y a través de la cual me he relacionado con todo en mi vida, con lo que hago, con las personas, con mi manera de verme, hasta con mi manera de vestirme. O sea, es con todo. En la medida en la que yo empiece a cuestionar pedacitos que empiezan a desintegrar esa estructura, empieza la mente a sentir muchísimo miedo, porque es como si sintiera que el botón de autodestrucción se está activando y entramos en ese vacío. Cuando ya empezamos a cuestionarlo todo, o al menos empezamos a cuestionar una parte o a entender que ya no nos funciona más eso, es como que el ser dice, ok, por fin, ya lo aceptó, lo entendió, pum, empieza ya el proceso de activación de lo que sí es. Ese proceso trae un vacío muy fuerte, porque es como, ya no resueno con esto, de verdad que esto no me funciona. Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde sí? ¿Por qué tengo que hacer? Y el asunto es que no llega tan fácil. Este proceso empieza a quitar, para nosotros poder estar bien con ese vacío, porque en ese vacío empezamos a darnos cuenta que si eso ya no va más, necesitamos llenar ese vacío con la frecuencia de lo que yo sí soy. Y ahí es donde viene una crisis medio existencial. ¿Cómo así? Entonces, ¿yo quién soy?
¿Y yo qué soy? Si yo no soy esto, entonces, ¿qué soy? Y de eso se trata. Este es un proceso que requiere muchísima terapia y no tiene que ser terapia con otras personas. ¿Que sí ayuda? Claro que sí, obvio, mucho más fácil poder uno ver con la ayuda de alguien que sabe cómo ayudarnos a llegar hasta allá, sí. No tengo la posibilidad de una terapia, entonces yo tengo que tener la responsabilidad, la disciplina de conectarme todos los días conmigo, en meditación, en escucha, en la desconexión de mi mente. Cuando yo me permito entrar en esa conexión con mi ser, así no sepa nada, así no sienta nada. No se trata de hacer meditaciones guiadas, se trata de estar en esa conexión con mi propia esencia, aquí conmigo, sintiendo mi corazón, activando esa frecuencia en mi campo energético. Es lo que yo voy a hacer, es lo que va a hacer que esa energía que está entrando ingrese con mayor facilidad. Este es un proceso que se da en unión plexo solar y corazón. El plexo solar rige todo lo que tiene que ver con el movimiento de nuestra energía esencial, con el anclaje de nuestra energía solar, con nuestra identidad energética. Y a través de ese plexo solar accedemos también al nervio vago. El nervio vago es el que dirige o el que rige el sistema nervioso parasimpático, es el de la calma, el de la coherencia. Entonces, para nosotros poder integrar esta energía, la energía de nuestro espíritu, necesitamos entrar en coherencia, estar en calma, en conciencia. Mínimo, estar en calma. ¿Y cómo estamos en calma cuando la energía está tan acelerada? Cuando la energía de verdad se mueve como si nos dijeran, se está acabando el mundo. Y afuera pasan mil cosas que si yo pongo mi atención en eso, me voy a enloquecer. Voy a sentir que realmente se está acabando el mundo y que todo lo tengo que hacer ya. Realmente esto solamente nos pide estar en el centro. Es como estar en el centro del huracán. Poder ver todo, tomar conciencia, y en la medida en la que yo tomo la conciencia de mi ser, estoy agarrando mi energía, la del plexo solar, no está para afuera, desbocada, haciéndole caso a todo y que se le esté pegando todo, la energía de todo el mundo, sino que está adentro, ni siquiera en control así de la mente, porque es que yo puedo conectar la frecuencia del plexo solar a la mente y ahí es donde entro en caos, entro en una frecuencia que es la de la rejilla energética de un espacio-tiempo asociado a la tercera dimensión, donde todo se rige por el control mental. Entonces, vamos a entrar en una frecuencia en la que todo nos va a salir al revés, vamos a estar acelerados, el tiempo no va a durar y va a ser como contraproducente. Vamos a seguir repitiendo los mismos patrones y todo esto nos va a generar ansiedad, angustia, enojos, muchísimos. Y esa ansiedad, esa angustia y ese enojo es la falta de conexión con mi esencia, con quién soy yo, con mi luz, con mi fuerza interior, con lo que de verdad mi alma me está diciendo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo. Entonces, en la medida en la que yo conecte mi plexo solar, que es la energía de la voluntad, la energía de esa acción, desde dónde la estoy haciendo, al corazón, o sea, a mi esencia, a la paz, a la confianza, a la conciencia, a la coherencia, al sentir que todo está bien, a pesar de que todos los cambios pueden hacernos creer que nada está bien, todo está bien, porque está pasando lo que tiene que pasar para poder dar ese salto. Es un salto cuántico y cada que tomemos una decisión y sobre todo una decisión asociada al ser, vamos a dar un salto cuántico. Ese salto cuántico va a traer un cambio de la energía, un cambio en nuestra vida, va a abrir un potencial energético que nos va a traer oportunidades, que nos va a traer una cantidad de abundancia en nuestra vida. Y la mejor abundancia que podemos integrar es la de la felicidad y la de la paz interior. Y la felicidad no es euforia, no es alegría constante. Es una sensación de regocijo, de estar bien conmigo, de estar bien en este momento, de estar bien en lo que yo soy. Entonces,
Está también lo que tiene que ver con las frecuencias de lo mental asociadas a la tercera dimensión, a las entidades, a las programaciones de la mente. En la medida, como estamos recibiendo tantísima energía, en la medida en la que nosotros ponemos nuestra atención en algo, nos enfocamos en algo, eso lo vamos a agrandar. Increíblemente lo vamos a agrandar porque tenemos más energía, entonces es más la energía que proyectamos. Entonces, en la medida en la que nosotros estemos enfocados en esas proyecciones, en esas programaciones, en esas creencias, en hacer las cosas porque tengo que, y que no las asuma como una decisión propia, independientemente de que sea algo que escogí en un momento de mi vida por necesidad y que en este momento no lo puedo soltar porque hace parte de lo que estoy terminando de aprender. Entonces, lo voy a mirar como una lección. Yo lo elegí, lo voy a hacer con amor. Así no lo ame, el amor no es ese sentimiento romántico y ya, es un pedacitico del amor. El amor es realmente la aceptación, ¿ok? Entonces, como yo estoy bien con todo, estoy bien con eso, estoy bien con lo que estoy viviendo, y en la medida en la que yo empiezo a aceptar eso, yo empiezo a ver lo que ahí abro un programa, abro un canal para que se empiecen a proyectar en mi realidad todos los programas que están activados en mí, que están creando esa realidad, programas, creencias, hologramas o realidades paralelas o líneas de tiempo. ¿Ven? Todo está asociado. Y en la medida en la que yo me permita aceptar, voy a empezar a vivir eso. Ahí pasa otra cosa. Me van a poner al frente todas las situaciones que necesito resolver desde la nueva conciencia que estoy adquiriendo, de la aceptación del espíritu encarnado, de la coherencia. Entonces, sí, me van a empezar a pasar cosas un poquito incómodas. Ok, por eso es que necesitamos tener mucha disciplina, disciplina interior, disciplina del ser, conciencia, confianza, coherencia, respirar. Entonces aquí, este es el momento en el que necesitamos poner en práctica todas las herramientas que hemos aprendido. Desde la respiración hasta la meditación, hasta la conexión con nuestra luz, con nuestro campo energético, absolutamente indispensable. Entonces, respirar, dar el salto cuántico también es salirme del programa mental, salirme del personaje que siente todo personal y que se inmiscuye en estas emociones y no sabe qué hacer porque deja que las emociones lo nublen. Miren, las emociones son un vehículo para uno entender que allí hay algo, pero las emociones hacen parte de lo que nosotros necesitamos aprender a integrar de una manera diferente, a ver desde el espíritu, no desde el humano, del ego, que está dejándose nublar, dejándose llevar por la emoción. Necesitamos integrar esa inteligencia emocional, que es la inteligencia del ser, que puede ver todo desde afuera. Entonces, si yo me conecto a todo desde esa energía, estoy accionando en la conexión plexo solar corazón y activa esa encarnación del guerrero luminoso, que eso es lo que yo les venía hablando. ¿Se acuerdan? En el encuentro de agosto que hablamos del guerrero luminoso, que creo que así se titulaba. Precisamente de eso se trata esta nueva era. Es la era de la encarnación del espíritu, pero es un espíritu que viene a confrontar lo viejo para integrar lo nuevo, para integrar lo que sí es. Entonces hay que abrir el camino, hay que limpiar. ¿Y cómo lo va a limpiar? No lo va a limpiar desde la guerra, pero sí lo va a limpiar desde el ser, desde el darse cuenta de la luz que es, en coherencia y en conciencia. Y no se trata de negar absolutamente nada de lo que estamos sintiendo.
Necesitamos sentirlo, porque es de la única manera que podemos darnos cuenta qué hay detrás y que eso tiene que salir, las emociones tienen que salir. Es un movimiento de energía que está adentro y todo lo que está adentro necesita salir. Entonces, en la medida en la que lo dejamos salir, lo notamos. ¿Cómo lo vamos a dejar salir? Eso es otro punto, un punto de la coherencia. Dejarlo salir en armonía y en conciencia. Por eso la autoobservación, escribir, hace parte de lo que yo tengo que aprender a integrar en mí. Todos los días necesito tener 2 rutinas supremamente importantes e imperdibles de mi ser, con mi ser, yo conmigo. Por la mañana y por la noche. Por la mañana, antes de iniciar el día, empezar el día en conexión conmigo para que sea esa esencia la que se active y desde la que yo viva durante el día. Durante el día tengo momentos de conexión conmigo, de volver a mí, de respirar, de conectarme. Y además de eso, en la noche, momentos para sacar todo lo que me haya llegado, para disolver en mi energía desde el sentir todas esas conexiones energéticas que se crearon. Por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con limpiezas energéticas. Además, bueno, las limpiezas energéticas ayudan a que el campo energético esté más armonioso, más tranquilo y vayamos desvinculándonos de estos lazos energéticos, de estos programas energéticos, porque resulta que todos los programas energéticos están asociados a implantes, todos los programas mentales, están asociados a implantes, y los implantes están asociados a líneas de tiempo, que las líneas de tiempo precisamente son realidades paralelas u holográficas, hologramas planetarios, y eso está asociado a entidades, eso está asociado a basura energética y en este momento eso está a la orden del día, porque como les vengo diciendo, en la medida en la que se estén disolviendo esas rejillas energéticas, estos seres que sostienen esas rejillas energéticas están desesperados por tener más luz, por tener más energía, por agarrar más seres. Y por eso nosotros tenemos que ser mucho más conscientes, porque es también un momento en el que la luz las polaridades empiezan a separarse más. La luz empieza a ser más fuerte y la oscuridad también. Pero recuerden, estamos en un plano físico. En el plano físico la dualidad es parte del proceso de aprendizaje a evolucionar, de encontrar la luz. Por eso la oscuridad hace parte del proceso. Yo simplemente necesito entender qué parte de mí atrajo lo que atrajo. ¿Y cómo lo puedo resolver? ¿Cómo me puedo quitar un implante? ¿Cómo me puedo quitar una entidad? Desde la conciencia que yo tome. Sí, a veces cuesta. Entonces, para eso estamos nosotros los que somos canales que ayudamos a sacar y ayudamos a la persona a entrar en conciencia. ¿Para qué? Para que no siga repitiendo el patrón. Pero por eso es que necesitamos disciplina, porque es muy fácil acceder a los placeres del cuerpo. Y hablando del cuerpo, es lo que necesita más atención en este momento, porque el cuerpo es ese vehículo para integrar ese montón de energía, está en nuestras células. Entonces, y resulta que todo eso es memorias de los programas mentales, están en nuestro sistema nervioso, en nuestra fascia y en nuestra microbiota. Por eso, en la medida en la que nosotros vamos haciendo detox mentales, necesitamos ir haciendo también detox de alimentos y también de vez en cuando una limpieza interior, una limpieza intestinal ayuda mucho para poder regenerar la microbiota y desvincularse de ese patrón, ayudarnos a desvincularnos de ese patrón. Necesitamos atender al ser en todas sus dimensiones. Esto es lo que implica la encarnación real del espíritu. Este es un momento para vivir en esa coherencia. Y todo lo que nos, suceda, nos está impulsando en esa coherencia.
porque nos va a mostrar dónde hay incoherencia, o sea, dónde hay una inconsistencia en la energía. Estamos aprendiendo a vivir en el equilibrio femenino y masculino, se están resignificando ambos. Los elementales de la tierra están aumentando su poder, eso es algo que yo ya les venía contando. Yo les he venido contando todo esto de a poquitos, en videos, en información, por mis grupos, por todas partes. Por historias, en las historias de Instagram les comparto demasiada información al respecto y en mis grupos también. En el grupo de WhatsApp es en el que más les comparto absolutamente todo. Todo lo que pasa en todos los canales, casi todo, se los comparto en el grupo de Instagram. A veces no les comparto todas las historias. Pero bueno, el punto es que necesitamos aprender a vivir en esa coherencia. Necesitamos aprender a alimentarnos con mayor conciencia porque el cuerpo está cambiando su frecuencia, estamos cambiando de una base energética que tenía un combustible que se puede decir más denso, o sea, base en carbono, a un combustible base en silicio, o sea, más desde lo solar, desde la fotosíntesis, ya no es tanto desde el alimento. Por eso vamos a empezar a tener alergias a alimentos, alergias a pensamientos, o sea, a actitudes mentales también, a lugares. Estamos teniendo muchísima aceleración del sistema nervioso, el corazón lo va a sentir, estamos adecuándonos a esta nueva frecuencia. Entonces el sistema nervioso es nuestro canal energético, o sea, a través de nuestro sistema nervioso se mueve toda la energía de nuestro cuerpo y por eso necesitamos saber atenderlo porque nos podemos sentir mucho más ansiosos, no sabemos qué hacer con tanta energía. Y por eso es tan importante enraizarnos, lo que yo les he dicho, enraizarnos también es conectarnos con nuestro cuerpo, traer la conciencia de la mente al cuerpo, bajarla, respirar, que pase por el corazón y por el plexo solar, bajarla, cuerpo, tierra, raíz, movernos, estirarnos. Hay unas posturas de yoga que yo les he ido compartiendo en unas publicaciones, unos mudras. ¿Por qué? Porque es como integrar el manejo de la energía en el cuerpo a través de la respiración, a través de conexiones con puntos en el cerebro que nos ayudan a ordenar la energía. Pero eso también implica momentos de conexión con nosotros. Es supremamente importante. El agua. El agua es absolutamente importante, necesitamos integrar la energía del agua. ¿Por qué? Porque, como les conté, los elementales aumentaron su potencial. Y ese potencial en el agua se está activando y está despertando las memorias que están guardadas en sus moléculas, que son memorias que activan las memorias de nuestra esencia cuando entra a nuestro cuerpo, pero ojalá sea agua filtrada y agua con electrolitos. ¿Por qué? Porque los electrolitos hacen que las células se alimenten mejor. Y como esto es un proceso de activación de nuestro sol, entonces es muchísima más la energía y por eso podemos sentir cansancio, mareo, malestar en el plexo solar, a veces náuseas, vómitos. ¿Por qué? Porque la energía no se está moviendo bien. El agua es un conductor de energía, lo mismo que las sales. Las sales ayudan a que se conecte, a que se mueva mejor nuestra energía. Entonces, bellezas, necesitamos tener más prácticas de conexión con nosotros, necesitamos tener más conciencia en nuestra alimentación. Ojalá la alimentación se pueda volver más natural y más fotónica. Todo lo que tenga verde, todo lo que sea la naturaleza, pero sobre todo todo lo que tenga que ver con alimentos de la naturaleza ya tiene la fuerza del sol. Pero lo que tenga verde tiene la clorofila, tiene la fuerza, la fotosíntesis, o sea, tiene la fuerza del sol, partículas del sol, que van a activar nuestro sol interno. Entonces, sí es muy importante hacer los ayunos, es muy importante dejar que el cuerpo se recupere a sí mismo. El plexo solar es el asiento de todo este proceso y eso se los he venido compartiendo de muchas formas, pero este reporte energético está muy largo. Tengo muchísimo más para compartirles,
Me encantaría que me dejaran en comentarios sobre qué tema les gustaría que les hablara. Voy a traer más información en otros reportes energéticos ya más puntual, pero sí o sí es muy importante que se tomen el tiempo para digerir toda esta información. Escúchenlo otra vez, compártanselo a todas las personas que sienten que les puede ayudar. La respiración ayuda a refrescar el plexo solar, pero cuando lo hace, a refrescar ese fuego interno, pero cuando lo hacemos desde el estómago, cuando lo hacemos bajando de la mente al cuerpo, recuerden, es mucha la energía y cuando estamos en nuestra mente todo se queda aquí y sentimos que todo nos abruma, los miedos se van a alborotar, todo lo que haga parte del bloqueo que nosotros tenemos adentro para activar nuestra verdadera esencia. Todo se va a alborotar, todo se va a evidenciar, a poner al frente. Entonces, no se trata de caer en el drama, no se trata de caer en la emoción, en el esto no se puede. No, un momento, con conciencia, respirar y conciencia. ¿Qué me está diciendo esto? Y bueno, hay otro punto que quería tocarles, pero creo que se los va a tocar más rapidito, y es del plexo solar. Bueno, estamos teniendo una activación chakra corona, columna, plexo solar y garganta. Muy, muy, muy importante. La garganta nos va a mostrar cuando tenemos bajita la energía. Es muy importante también entender que el cuerpo nos va a mostrar los bloqueos. Es así de sencillo. El cuerpo es el vehículo. El cuerpo es el vehículo y la respiración es el vehículo para conectar con nuestro cuerpo. Y la meditación es el vehículo para conectar con nuestro espíritu, pero no una meditación guiada. La meditación guiada es una meditación para hacer una sanación o un desbloqueo. Pues yo necesito conectar con mi corazón, con mi esencia, con mi energía, para que se fortalezca mi campo energético, para abrir el camino a que todo se mueva como tiene que ser y se desbloquee. Ok. Entonces, el plexo solar. El plexo solar digiere las emociones, las energías, la fuerza de voluntad, digiere la acción. Y este es un proceso que está teniendo una activación de un Merkaba muy, muy poderoso en el plexo solar, porque se está activando la voluntad del ser. Normalmente hemos trabajado con la voluntad mental y esa tiene sus bloqueos bastante grandes. Entonces, en la medida en la que no nos funcione la voluntad, tenemos que venir y preguntarnos, ok, ¿qué es lo que nos está pasando? Que estamos obligándonos a hacer algo que nos surge de nuestra esencia. Todo tiene que surgir de forma natural y eso no quiere decir que nos esperemos a que nos caiga del cielo. Físicamente no va a pasar. ¿Por qué? Porque este es un proceso de encarnación. Necesitamos generar una acción. Por eso esa voluntad se está integrando para salir del estado de victimismo que es tan inconsciente. Ese estado de victimismo no nos damos cuenta que está allí y que nos bloquea tantas cosas en nuestro camino. El trauma se va a liberar desde esta voluntad del ser. Porque cuando nos ponemos a ver el trauma desde otra perspectiva, desde la perspectiva del ser, comprendemos el para qué lo atrajo nuestra alma. Porque todo lo que estamos viviendo en esta encarnación es una respuesta a todo lo que quedó pendiente en las encarnaciones anteriores para poder dar el salto evolutivo a la quinta dimensión. Que de eso se trata todo este proceso. Estamos integrando las polaridades de los hemisferios y se está activando el cuerpo calloso, que es el que une la frecuencia de los hemisferios, precisamente para poder vivir desde esa unidad, desde esa coherencia. Entonces, plexo solar, súper importante. Ese Merkaba se está activando y nos está trayendo muchísimo movimiento, malestar, náuseas, a veces desequilibrios. Es porque no estamos en nuestro ser, es porque estamos muy mentales y no hay como una coherencia en la frecuencia. Está integrándose algo y hay otro llamado para integrarse de otra manera. Necesitamos empezar a anclarnos a la matriz orgánica de Gaia, que es la verdadera, la de la esencia pura.
no a la matrix de control de tercera dimensión, que ya saben que está asociada a todas estas entidades. Entonces, cuando empiecen a llegarles, cuando empiecen a conectarse o a que se les empieza a proyectar o a sacar o a bloquear un patrón mental, dense cuenta que no es de ustedes. Es como que, ok, esto no es mío. Y hay una entidad que me está haciendo repetir este patrón. Sí, yo entiendo, hay una parte mía que tengo que integrar y que entender. Pero si yo empiezo a desidentificarme de eso, de esta manera, para mí, o sea, para mi entendimiento, cuando yo empecé a darme cuenta de eso hace algún tiempo, fue mucho más fácil soltar esos patrones. Sí, a veces uno es humano y se queda trancado en cositas, pero el punto es que en este momento, cuando tomamos una decisión desde el ser, esa decisión abre caminos, esa decisión rompe patrones. Limpiemos, liberemos, reconectémonos con nosotros. Bañitos con sales, súper importante. Hacer bañitos de pies con sal marina, con sulfato de magnesio, importantísimo. Todo lo que tenga que ver con jugos verdes, con ayunos, con tomar mucha agua, agua con electrolitos, como les he dicho, sal marina, sal rosada. La lavanda en el plexo solar y la lavanda en el cuerpo, y tomar agüita de lavanda ayuda muchísimo, porque la lavanda calma el sistema nervioso, activa el parasimpático y regula el fuego. La lavanda en Ayurveda es fría, hace todo lo contrario, o sea, es un equilibrador del fuego. Entonces ayuda muchísimo. Aceitico de lavanda en el plexo solar, vean, de verdad que les ayuda muchísimo. Acá, aquí por detrás, bueno, aquí en las muñecas, en el corazón, eso ayuda muchísimo a bajar cuando todo está muy intenso y no sabemos qué hacer. Bueno, entonces, dicho todo esto, les invito a una masterclass que voy a hacer el domingo 15 de febrero para que aprendamos a vivir mejor en esta nueva energía, con todas las herramientas que les puedo brindar, con muchísimo más sabiduría y más conocimiento al respecto. Esto fue simplemente un esbozo de todo lo que se puede hablar. Es una masterclass que va a durar 3 horas y les voy a dejar la información aquí en la cajita de texto. De hecho, les voy a seguir entregando información al respecto. Si quieren participar, me escriben. Y bueno, bellezas, espero que este reporte energético, que fue el primero de este año y el primero de muchos que ahora sí van a empezar a llegar con mayor regularidad, les haya traído muchísima claridad y muchísima información y buenas herramientas. Recuerden que también les he dejado en Instagram unos mudras que se los dejé como en diciembre, a principios de diciembre o a mediados de diciembre, para ayudar a sostenerse mejor en la calma. También les voy a ir dejando muchísima más información de cómo funcionan las limpiezas energéticas, de qué hacer al respecto de todo este ingreso de energía, cómo integrar todo esto mejor. Y para no hacer más largo este reporte energético, ya saben, me dejan sus comentarios para saber cómo lo recibieron, si les sirvió, si no les sirvió, qué dudas tienen y sobre qué quieren que les hable más adelante. Bueno, bellezas, ahora sí, no siendo más, les amo. Gracias por estar por aquí. Nos vemos en el próximo. Namaste.